Consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, presidente. El día de hoy estamos conociendo un conjunto de asuntos de la materia de fiscalización, como aquí se ha dicho, que son producto de la competencia política que las mexicanas y los mexicanos vivimos el año anterior. Uno de los elementos fundamentales del sistema electoral mexicano es el que hace desde el punto de vista constitucional posible que los partidos sean financiados a través de recursos públicos, de manera preponderante frente a recursos privados, y eso define en muy buena medida y sentido el tipo de democracia que los mexicanos y las mexicanas nos estamos dando en el país. El sistema electoral mexicano también ha venido evolucionando para señalar que el elemento fundamental de competencia política en términos que la propia Constitución establece es el del concepto de equidad entre los propios partidos políticos. Y si hay una frase que la Constitución pone de manifiesto en torno a la equidad, pasa justamente por las prerrogativas que de carácter económico tienen los partidos políticos merced al presupuesto que esta autoridad y la Cámara de Diputados resuelve año con año. Por esta razón, resulta muy relevante la reflexión que en México tenemos que tener y dar, evidentemente en el ámbito legislativo de modo señalado, sobre si la evaluación de la equidad puede y debe hacerse con posterioridad a que las autoridades jurisdiccionales y administrativas resuelven una elección. Si estimamos que el centro de la competencia en México es la equidad y esta está asociada al uso de los recursos públicos y privados en una campaña, deberá entonces reflexionarse si para juzgar una elección es necesario tener antes todos los elementos vinculados al gasto y al ingreso que tiene un partido político y un candidato a un distinto puesto de elección popular. Como ha dicho mi colega Lorenzo Córdoba, no puede desconocerse que los más famosos casos que ha resuelto esta autoridad a lo largo de su historia, por ejemplo, el tema y el caso de los amigos de Fox, por ejemplo, el llamado Pemex Gate, estaban referidos a la elección del año 2000, pero eran resueltos en el 2003. Hoy estaremos resolviendo denuncias que se sucedieron apenas hace unos meses, con una fortaleza instrumental en las investigaciones que hoy tenemos merced a la reforma de 2007. Por eso es ciertamente celebrable el hecho de que se tengan los instrumentos que permiten evaluar la equidad, pero también, y esto debe quedar absolutamente claro, es parte de una reflexión pública el hecho de si esta temporalidad está cumpliendo con los fines constitucionales que originalmente se previeron en el diseño del 41. Ese es, en mi opinión, el tema general que deberá analizarse en la República para establecer, si al lugar, modificaciones que garanticen esta función de la equidad en las contiendas. Y si queremos que siga siendo a través de recursos públicos y no de recursos privados, como deben financiarse las campañas en México. Creo que el día de hoy vamos a tener un tercer elemento sobre la mesa del Consejo General. Vamos a conocer ángulos del sistema financiero del país que también merecen una reflexión que tenga autonomía de la discusión
sobre los recursos de los partidos políticos y sobre la fiscalización en el IFE. Vamos a conocer aspectos que deben reforzarse en México, por ejemplo, en el proceso de bancarización. Vamos a conocer cómo son posibles prácticas que pensábamos no debieran ocurrir en la vida pública. Esa es otro de los elementos generales que tendremos que tener presentes el día de hoy. ¿Cuál es la función no solo del IFE, sino de otras instituciones públicas cuyo propósito esencial tiene que ver con la defensa del interés general, que no es propiamente ni estrictamente electoral, entre las que estarán, desde luego, la Secretaría de Hacienda, las autoridades ministeriales y las comisiones que se encargan de evaluar el funcionamiento bancario en México. También, desde luego, habrá de advertirse la importancia de que los órganos electorales locales entren en un proceso lo más hondo posible de la fiscalización de los recursos. Creo que a partir de los elementos que podremos valorar hoy, veremos cómo la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral ha practicado el más amplio número de diligencias de investigación en el periodo más corto de tiempo de que haya tenido conocimiento una autoridad electoral en México. Veremos, con autonomía de los criterios con los que resuelven cada una de esas investigaciones, cómo las investigaciones y las diligencias estuvieron hechas y cómo se llegó, en muchos casos, al conocimiento estricto de aquello que se sucedió y que fue parte del debate público, pero también político, en la competencia en México. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la